Para todos los que han recibido una misión imposible, con recursos ilimitados, en algún momento de tu vida donde te has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Te recuerdo que Dios es el Dios de lo imposible. No te preocupes, ocúpate. Hola, hola mis amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de Maranata Class Conexión 7. Hoy estamos ya en la cuarta lección, cruzar el Jordán. Y te saluda tu amigo Nick Noel. Hoy nuevamente tengo el privilegio de compartir este espacio con mi amigo Martín Mendoza. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Gracias, Nick. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y yo contento de participar de aquí de este Maranata Class, amigo Nick. Muy bien, Martín. Martín nos acompañó en la primera lección, ahí aperturando este espacio, y realmente siento mucha alegría que nos pueda seguir acompañando en esta cuarta lección, que por supuesto nos trae mucha bendición, mucho aprendizaje, Martín. Así es, Nick. Ha traído grandes lecciones y creo que va a ser de mucha importancia para cada uno de nosotros cuando estudiamos la Biblia y la lección. Muy bien. Amigos, hemos estudiado la clase pasada, la lección pasada, del tiempo de transición. En aquel momento, aquel espacio donde Moisés delegó la responsabilidad en Josué por mandato de Dios, y Josué lo asumió también con toda responsabilidad y valentía. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Qué continúa después de que se le deja la posta, que se le entrega la responsabilidad y ya una promesa por cumplir que es realizada ya hace más de 400 años? Bueno, Nick, aquí en la lección y la Biblia, continuando con los pasajes y los capítulos 3 y 4 del libro de Josué, hacen mención ya de la ejecución de lo que Dios había ordenado para Josué como su misión, ¿no? Y en primer lugar, pues tenía que hacer el ingreso a la tierra de Canaán, pero había ahí un gran desafío natural, ¿no? Natural, físico, que era el cruce del río Jordán. Y creo que allí vamos a aprender grandes lecciones sobre el liderazgo de Josué. Imagínense que es importante poder comprender, luego de esta misión, luego de las instrucciones que Dios le dio a Josué, tenía que pasar el Jordán. Pero ¿cómo estaba el Jordán? Dice la Biblia que el Jordán estaba desbordado, que estaba totalmente como cuando el río por acá pasa, ¿no, Martín? El Rímac, ¿no? Cuando se empieza a desbordar y todo el mundo se alerta, se colocan ahí alerta máxima porque puede causar estragos a los alrededores. Pues el río Jordán no era la excepción. Cuando se desbordaba, también menciona la Biblia que hacía estragos, pasaba, y eso que a nivel de altura, el río Jordán es uno de los que está más bajo, ¿no? Por debajo del nivel del mar. Así es, no era tan alto, pero de todas maneras es un río que tiene una corriente, una fuerza, y cuando hay pues un desborde, causa daños tanto físicos, materiales, y no era la excepción en ese momento, ¿no? Entonces era algo preocupante para los israelitas también, y para Josué sobre todo, que él era el quien iba a liderar esa misión. Hace poco tiempo muere Moisés, y la misión de Josué es ahora ir a cruzar el Jordán. Pero presentaba algunos desafíos. Más allá de que el río estaba desbordado, ¿cómo convencían a todo un pueblo de pasar un río que estaba desbordado, que no eran personal del ejército, no estaban con un entrenamiento militar, las fuerzas especiales, para pasar por allí? Pero aún así, Dios le dijo que tenían que avanzar. Vaya desafío, Martín. Incluso, ¿no, Nick? Porque ellos solamente ya eran una nueva generación, ¿no? Sus padres habían gozado el hecho de haber cruzado el Mar Rojo. Ahora ellos, como hijos de esa generación, pues habían oído nada más, y tal vez alguno por allí habrá visto cuando era chiquito, ¿no? Pero ahora ellos mismos iban a experimentar el cruce de este río, y obviamente que la fe tenía que ser manifestada también por ellos cuando dieran esa orden de avanzar. Ahora imagínate, eran familias y familias con niños, mamás, bebés, abuelos, animales, era un montón de gente. Con todos sus muebles de cocina, ¿no? La parte que utilizaban ahí en las carpas. Y sobre todo las cosas sagradas del santuario, ¿no? El arca del pan, todos los utensilios, y ahora cruzarlo, de todas maneras, aunque la Biblia registra que se podía cruzar por personas capaces ese río cuando estaba en su normalidad,
Ahora cruzar con toda esa multitud de israelitas no iba a ser una tarea tan sencilla. Allí recordamos que Dios, así como estuvo con Moisés, también le prometió a Josué que iba a estar con él. Así que era la primera prueba de fe. Realmente cuando Dios le dice de que lo iba a engrandecer, lo iba a ver, iba a hacer ver ante el pueblo de Israel que Dios estaba con Josué. Y dice, amigo, en el capítulo 3, versículo 5, me encanta cuando Dios, luego de haberle dado la orden a Josué, Josué le dice al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después dijo a los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Luego le da allí algunas instrucciones, le comenta que tiene que estar el arca por delante de 1 kilómetro aproximadamente y el pueblo iba a estar detrás. Pero nada fácil. Estaba el río inundado y aún así las instrucciones eran que el arca tenía que ir delante y el río, no se iba a abrir, ¿sí? No se iba a abrir a lo lejos o levantando una vara como pasó con Moisés, sino que tenían que hacer. Tenían que caminar, ¿no? Y dice la Biblia incluso que sus pies tuvieron que estar mojados ahí en la orilla, como sabiendo de que aunque estaban ya en el camino, iba a abrirse, ¿no? Es tener la seguridad de que iba a abrirse, sobre todo, amigo, porque era algo espiritual, ¿no? Iba la presencia de Dios que se manifestaba en el arca del pacto en primer lugar, ¿no? Y los sacerdotes cuando estaban ingresando, mojándose los pies, esa contención del río, pues se manifestó, ¿no? Se montonó, dicen, un montón de agua en un lado y el otro en el otro, y los sacerdotes con el arca quedaron en medio de tierra seca del río Jordán, y todo el pueblo vio eso, ¿no? O sea, estaban distanciados por 1 kilómetro y al ver eso, pues, tenían la seguridad de que Dios estaba manifestando su poder. ¿Y cómo aumenta eso la confianza, la fe, la seguridad en el pueblo? Yo me imagino todos allí atentos a lo que estaba ocurriendo, expectante, ver cada uno de los sacerdotes con el arca montado allí en sus hombros, pisando el agua. Y ellos viendo, ¿será que va a ocurrir lo que ocurrió con nuestros padres? ¿Será que esas historias que hemos escuchado, que yo estuve allí de pequeño viendo, va a volver a pasar? ¿Será que Dios, así como estuvo con Moisés, también va a estar con Josué? Y entonces, amigo, todo eso tiene que ser realmente algo maravilloso. Cuando pasan los sacerdotes y el agua se hace todo un muro de donde venía, ¿no? Desde la parte más alta, se hace un muro y los sacerdotes logran cruzar en seco, dice la Biblia. Pasaron en seco, se colocaron allí en el medio y entonces fue que pudo pasar el pueblo. Las instrucciones de Dios a Josué fueron muy claras. También nos habla allí de que las instrucciones eran de que un hombre por cada tribu tenía que recoger unas piedras también de allí de la mitad del Jordán, donde habían pisado los sacerdotes, como recordatorio, que eso también vamos a hablar un poco más adelante. Y creo que una de las lecciones que podemos aprender aquí es que el Señor pudo manifestar su poder de otra manera, ¿no? Tal vez llevándolos por otro lugar a su pueblo, mientras que las aguas podían calmarse. Sin embargo, creo que ante esta dificultad, el Señor engrandeció mucho más su nombre y su poder. Esto nos indica de que cuando tengamos problemas, pues no debemos escapar, ¿no? Sino que es el momento oportuno para ver el poder y la gloria de Dios manifestarse. Dios es el Dios de lo imposible. Dios le encanta, creo que su poder se manifieste en todo momento. Porque, como has mencionado, Martín, yo creo que el pueblo, pensando estratégicamente, pudo haber dicho, bueno, podemos esperar 2 meses, podemos esperar 3 meses, hasta que ya el río esté por debajo de sus niveles, que comience otra temporada y podemos hacer toda una planificación estratégica militar para poder abordar a Jericó. Sin embargo, Dios le dijo, avancen. Sin embargo, Dios hoy también te dice, avanza. No sé cuál es el problema que estás presentando, no sé cuáles son las dificultades que tienes en tu vida. Posiblemente tienes una meta, un propósito y lo ves lejano, pero Dios te dice, avanza. Esfuérzate
y sé muy valiente. Realmente no sabemos cuáles son los resultados, pero sabemos en quién confiamos. Josué confió en Dios. Los sacerdotes confiaron en Josué y confiaron en Dios. El pueblo finalmente agarró confianza, valentía y avanzó por fe. Entonces no podemos quedarnos con lo que hemos visto o con lo que sabemos. Debemos avanzar con fe. Amén, amigo. Grandes lecciones que nos da el libro de Josué en esta travesía hacia la tierra de Canaán. Tal vez también mencionar, amigo, de que no todo el pueblo, mejor dicho, cruzó el Jordán, ¿no? O sea, no es que cierta parte del pueblo o ciertos hombres escogidos, sino que todo el pueblo en unidad cruzó el Jordán, porque estaban llamados a que todos trabajen en equipo, en unidad, en un solo cuerpo, ¿no? En un solo pueblo, para cumplir lo que Dios les había llamado a ellos como nación. Y qué importante, esta es la segunda parte, digamos que podemos desglosar la lección. Cuando hablamos de la unidad, recordemos también que ya se le había entregado a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad y a la medio tribu de Manasés una tierra. Ya ellos estaban posicionados, ya Moisés se lo había entregado en su momento cuando derrotaron a los reyes amorreos, ¿no? A Og y a Sehón. Dios le había entregado ya esa parte. Y ellos pudieron haber dicho, bueno, acá nos quedamos, ¿no? Ya no tengo nada que ver. Ya está, o sea, imagínate, estar errando por más de 40 años, Martín, sin saber, sin sostenerse, sin echar raíces, sin poder cultivar una tierra tranquila, sin poder ellos desarrollarse. Y cuando se le entrega la tierra, ellos quizás pudieron caer en la tentación de decir, bueno, aquí me voy a quedar, al fin tengo una tierra, al fin tengo algo donde poder desarrollarme conmigo y mi familia. Pero no fue así, no sucedió. Imaginemos por momentos, ¿no? Te cuento la experiencia de mi familia, que muchas veces hemos estado en mudanza, ¿no? Cuando no teníamos un territorio, una casa propia, nos mudábamos cada cierto tiempo y es muy agotador, ¿no? Mover las cosas, llevarlas. Y yo creo que algo similar con el pueblo de Israel, ¿no? Vagar por el desierto de aquí, levantar el campamento, establecerlo por allá. Pero ahora que ya estaban en su tierra ellos, pues todos tendríamos el deseo de plantarnos y de aquí a nadie me mueve, estoy feliz, tranquilo, pero no era lo que Dios esperaba de todo el pueblo, ¿no? Quería que todos trabajen como equipo, como cuerpo, para que todas las tribus lleguen a tener un territorio fijo, ¿no? Fijo y estable. Y las tribus escucharon la voz de Josué, le obedecieron y se fueron adelante. Dice la Biblia, allí ya en el capítulo 4 menciona que las tribus fueron delante, eran más de 40,000 hombres armados, porque Josué le dijo que fueran adelante. Ellos, cuando se quedó allí el arca en el medio del río, el pueblo pasó. El pueblo pasó y los hombres armados iban adelante del pueblo, y luego Dios dio también a Josué la instrucción para que el arca pasara de último. Y cuando pasó el arca, entonces el agua siguió su curso, siguió hacia adelante, y ya los hombres estaban completamente en seco. En seco. Pero pasaron todos, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, que ya estaban posicionados, y la medio tribu de Manasés. Lo que significa es que en muchas ocasiones en la iglesia, en la vida profesional e incluso en la familia, donde suele haber diferencias, donde suelen haber diferentes opiniones y formas de hacer las cosas, pues vamos a tener también que trabajar unidos. El llamado de Dios es que tengamos un propósito firme, una misión única, donde todos podamos trabajar en base a ello para poder tener resultados eficientes. Me hace recordar esto, amigo Nick, cuando Pablo menciona que todos somos parte de un solo cuerpo, ¿no? Un solo cuerpo. Así que debemos trabajar como iglesia unidos en el cumplimiento también de una misión, que es predicar el evangelio, ¿no? Cada departamento de nuestra iglesia como adventistas debe trabajar en unidad en ese sentido, ¿no? No cada uno de repente viendo sus prioridades o viendo sobresalir, sino que todos trabajamos bajo esta orden que Dios nos ha dado, ¿no? El anhelo de predicar su palabra a todo el mundo en nuestro tiempo. Y si todos formamos parte de un solo cuerpo, ¿quién es la cabeza? Cristo, ¿no? Cristo Jesús. Entonces, en su palabra están las instrucciones, están las opiniones, está el manual que debemos conducir, por lo cual debemos conducirnos todos los días
hasta el fin del mundo. Y de esa manera creo que podemos tener esa unidad bien especial con la iglesia y con nuestros semejantes. Y demuestra también, amigo Nick, el liderazgo que tenía Josué, ¿no? Porque mantener y persuadir con las promesas bíblicas a las tribus que ya pues no tenían más que conquistar porque ya estaban en su tierra que Dios le había designado, pues demuestra también el gran liderazgo que tenía Josué y la espiritualidad, ¿no? Y el hecho de mencionar las promesas bíblicas, de trabajar todos como un solo pueblo. En esta ocasión, nosotros podemos también mencionar que pasaron los hombres y cada representante de tribu que ya había sido designado por Josué tomó una piedra, como ya hemos mencionado, de allí del medio del río y la trasladaron al lugar hacia donde estaban asentándose. Gilgal. Al Gilgal. Y en ese momento comenzaron a armar un monumento. ¿Qué significaba ese monumento, Martín? Bueno, aquí de acuerdo a lo que menciona el capítulo 4, nos hace el énfasis de que iban a levantar un monumento conmemorativo de la fidelidad de Dios, ¿no? No solamente era el hecho de que han atravesado y el milagro, sino la fidelidad que Dios había tenido, ¿no? Cuando alguien preguntase en los años venideros, los hijos de esos hombres, ¿qué significan ese montón de piedras, no? Ellos iban a decir que era un monumento, un recordatorio de la fidelidad que Dios había tenido con su pueblo escogido. Y yo imagino que tiene que tener algún significado el hecho de que un representante por cada tribu. Es decir, que cada tribu tenía la responsabilidad de repetir a los hijos y a los hijos de sus hijos lo que significaba ese hecho, ese acontecimiento importante que había ocurrido allí. Pero la Biblia también menciona, ¿no? ¿Y qué pasará cuando los hijos pregunten qué significa eso? ¿Para qué es importante recordar la historia? La historia, o sea, el hecho de poder recordarla indica que está presente la manera en cómo Dios ha actuado a favor de nosotros, sus hijos, en medio de toda la historia, ¿no? Entonces, recordar esas promesas, esas vivencias, esas experiencias que Dios ha tenido a nuestro favor, pues es unas grandes fortalezas para mantenernos firmes en la fe, porque sabemos que cómo Dios ha actuado en el pasado y cómo Dios va a actuar en nuestro presente cuando atravesamos alguna dificultad o algún problema. Mencionaba la lección que recordar nuestro pasado es facilitar el futuro. ¿Y sabe por qué facilita el futuro? Porque recordamos qué ha hecho Dios en el pasado para poder conducirnos hacia el futuro. Y creo que hay una frase también de hermana Guayma. Así es. Mira, cae así, ¿no? Exactamente. Dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Entonces, recordar el futuro siempre nos va a dar la seguridad de cómo Dios va a actuar en nuestro presente y cómo va a dirigirnos hacia nuestro futuro. Mira, en la actualidad yo creo que viniendo de esas prácticas, cuando Dios le dice que armen un altar, un sacrificio, que estuviesen allí siempre para recordar las promesas de Dios, hoy en día, ¿qué vemos? En las plazas, por ejemplo, un monumento, una estatua, para recordar a los libertadores, para recordar de dónde venimos, para recordar cuál fue la historia y por qué estamos aquí el día de hoy. No sé qué tan importante para la nación, imagínense sentir esa identidad. Pero nosotros, como cristianos, como adventistas, recordamos nuestro pasado, tenemos claro cuál es nuestra identidad, de dónde venimos, cuáles fueron los primeros misioneros que llegaron acá al Perú, Martín, cómo se introdujo el Evangelio, cómo llegó el Evangelio a Europa, cómo se inició este movimiento realmente poderoso que no va a parar hasta que Cristo venga. Tienes mucha razón allí, Nick, ¿no? Debemos recordar, aprender de nuestra historia, del legado que nos han dejado nuestros pioneros, tanto a nivel mundial como local, en nuestra historia de iglesia, para saber hacia dónde nos conducimos también. Pero en la vida personal también, Nick, tenemos momentos y que Dios ha actuado y tal vez hemos levantado algún monumento, un recordatorio mental, ¿no? De esos sucesos donde pues estábamos muy, muy, muy preocupados, con dificultades muy graves, y Dios allí manifestó su mano poderosa. Trayendo también algo, Nick, ahorita a la mente, en estos tiempos finales, cuando
ya los cristianos seamos perseguidos por la lealtad a Dios, pues nuestras iglesias quedarán vacías, ¿no? Y Elena de White menciona que las iglesias serán un monumento de la presencia de hombres que fueron fieles a Dios. Y nuestras iglesias vacías, allí harán un recordatorio, un monumento de que Dios tuvo un pueblo que lo alababa en medio de tantas tribulaciones y en medio de tanta confusión en cuanto a la voluntad y a la verdad bíblica. Es importante también mencionar, recordar que nosotros, en lo personal, en nuestra vida diaria, tenemos que recordar y tener algo específico de cómo Dios nos ha conducido. O sea, si yo te preguntara a ti, ¿qué es lo que te hace recordar? ¿O qué marca un hito importante en tu vida de cómo Dios te ha conducido hasta acá? ¿Lo tendrías presente? ¿Sabrías realmente las maravillas que Dios ha hecho? El hecho de que tú y yo, Martín, estemos acá en esta oportunidad compartiendo la lección, ¿qué seguridad tenemos de que Dios nos ha conducido durante todo este tiempo? Es lo que podríamos llamar como testimonios, ¿no? O sea, hay algo, un momento donde Dios ha actuado de manera poderosa en nuestras vidas, en tu vida, que te hace saber que es un Dios de amor, un Dios que ha actuado a tu favor, y eso debe sostener también tu fe, esa parte de la experiencia, porque te sostuviste en tu vida en la promesa bíblica, ¿no? Y eso te llevó a ser fiel a Dios también. Queridos jóvenes, nosotros somos cartas leídas al mundo. Saben, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, de actuar, de compartir con los demás, es la forma de cómo les decimos a los demás que Cristo ha hecho un cambio en nuestras vidas, de que Dios está con nosotros. Como dijo Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, Más mas vive Cristo en mí. Realmente tenemos que ser hombres, mujeres de cambios. Tenemos que ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a seguir adelante, a obedecer a Dios, aunque se desplomen los cielos. Recuerdan que cuando no encontremos una salida, cuando no visualicemos un camino claro, cuando no tengamos las cosas, un panorama bastante sencillo y claro para avanzar, no te preocupes. Ora a Dios, confía que Dios es el experto en hacer cosas imposibles. Solo que tenemos que tener nuestra voluntad de ser fieles y obedientes. Así es, Nick. Y también, Nick, esta lección a través del cruce del Jordán nos enseña el liderazgo que tuvo Josué, ¿no? O sea, el tipo de liderazgo demostró qué tipo de líder era él, ¿no? En primer lugar, aceptó su llamado de ir a la tierra de Canaán, de cruzar el mar, el río Jordán. Nos enseña a él como líder a trabajar en unidad también, a buscar la presencia de Dios, porque pedía, ¿no?, que todos se santifiquen porque de aquí a 3 días vamos a cruzar el Jordán. O sea, era un líder espiritual. Y el hecho de haber cruzado el río Jordán, dice el texto bíblico que Dios engrandeció el nombre de Josué y le hizo que el pueblo le temiera así como le temió a Moisés. Entonces estaba poniendo en realidad lo que Dios ya le había prometido en el primer capítulo, ¿no? Que sea valiente y esforzado. Y eso nos da lecciones a nosotros como líderes para ser líderes espirituales y que busquen la presencia de Dios y asuman los desafíos con voluntad. Martín, todavía no llegamos al cumplimiento de la promesa. Todavía no han conquistado Canaán. Todavía no han derrotado allí a Jericó. Pero estos son los primeros pasos de Josué. Los primeros encargos de parte de Dios. Y lo hemos visto que lo ha cumplido a cabalidad. Entonces, ¿cuál es tu Jordán? ¿Cuál es ese río que te impide avanzar? ¿Cuáles son aquellos desafíos que te están colocando? De repente estás en una carrera, de repente no tienes los recursos económicos para avanzar. Quizás en tu trabajo hay muchas trabas, muchas dificultades para poder salir adelante. Amigo, no sé cuál sea el río que te está deteniendo en este momento. Pero así como los profetas, así como los sacerdotes que llevaban el arca, avanza. Avanza con fe. Porque Dios, así como estuvo con Moisés y estuvo con Josué, también estará contigo. Amén. Martín, un legado, unas palabras finales para los jóvenes. Acepta el desafío de cruzar tu Jordán con la presencia de Dios. Y bueno,
En este momento queremos agradecerte, Martín, por estar presente con nosotros, compartir esta maravillosa lección y amigos, a ustedes decirles que puedan seguir compartiendo esta esperanza en este momento del resumen de la lección. Denle like, suscríbanse y acompáñenos en una próxima lección. Que Dios te bendiga. Gracias, Martín. A ti, Nick, muchas bendiciones.